Y en el libro de Romanos, el capítulo 3, nos quedamos nosotros en este pasaje tan glorioso, tan lleno de doctrina, tan rico en contenido, que nos habla de la redención, la justificación y la propiciación de Jesucristo. Vemos pues que la Biblia nos enseña que Dios creó al hombre, y cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, sopló dentro del Edén, y Dios en su infinita sabiduría le plació, de acuerdo a su conocimiento anticipado, que esta nueva criatura que él había criado, pudiera esa nueva criatura poder hacer decisiones morales. Quiero que escuchen lo que les voy a decir. La voluntad sin el libre albedrío no es voluntad. Si el ejercicio de la voluntad no involucra al libre albedrío, somos robots. Pero cuando Dios creó al ser humano, o sea, a nosotros, puso dentro de nuestros corazones, nos pudo haber dado cuerda y nos pudo haber dicho, ¿verdad?, le voy a dar cuerda para que me amen y caminen como robots, y nunca pequen, nunca escojan ustedes, siempre sean buenos, siempre sean santos, no haya pecado, no. Dios le plació en su sabiduría que esa raza que somos nosotros pudiéramos determinar, escoger, ejercitar nuestra voluntad y nuestro libre albedrío para decir sí o para decir no, para decir creo o para decir no creo, para decir quiero esto o para decir no quiero eso. Y esto es lo que Dios respeta en nosotros. Es la característica más grande del cristianismo, la libertad. Tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, puedes vivir como tú quieras, puedes pensar lo que tú quieras, puedes determinar lo que tú quieras, puedes creer en Cristo, puedes ser un santo, quieres ser carnal, quieres ser mediocre, puedes hacer lo que tú quieras con tu vida. Y Dios te respeta porque Él no es un dictador, Él no puede obligar a nadie. Entonces nosotros ejercitamos libremente una voluntad que Dios ha puesto y Dios nos va a juzgar de acuerdo a las decisiones que nosotros hayamos tomado, ejercitando esa voluntad que somos nosotros responsables delante de Él. Muy bien, dice la Biblia entonces que el hombre se separa, el hombre cae en pecado, y durante 6.000 años el hombre ha caído en el pecado, y el hombre rompe la comunión con Dios cuando se cae muerto en pecado. Quiero hacerles una pregunta, ¿los incrédulos tienen espíritu? Levanta la mano, ¿quién dijo no? No le saquen. Los incrédulos sí tienen espíritu. Cuando la Biblia dice que estamos muertos espiritualmente antes de Cristo, se refiere a que el espíritu de los incrédulos no puede tener comunicación, ni comunión, ni conocimiento de Dios, pero los incrédulos sí tienen espíritu. Entonces el espíritu del hombre muere. Quiere decir que se separa, se pierde el contacto con Dios y el hombre es gobernado por sus sentimientos, por sus emociones, por sus sentidos y no por el espíritu. Entonces el hombre comienza a caminar en la tierra y comienza a ver y a creer lo que ve, cree, lo que percibe por sus sentidos, siente y las emociones son afectadas por todo lo que le rodea. Entonces como el hombre se separa de Dios, el hombre no podía regresar a Dios por las buenas obras. Ni tampoco por méritos, porque ¿cómo puede una raza caída hacer buenas obras si todo lo que hace es el resultado de su egoísmo, de su voluntad totalmente pervertida? El bien que quieres no puedes hacer, la voluntad se degenera, el entendimiento se oscurece y el hombre queda preso de sus pasiones. Yo les decía antier en una junta que teníamos unos hermanos que la historia nos está mostrando ahorita lo irracional que somos los seres humanos. Es increíble, por ejemplo, que el mundo esté a una borde de una tercera guerra mundial. Eso es absolutamente increíble. Que seres inteligentes no hayan podido solucionar en la mesa de las Naciones Unidas la solución para no haber guerras, para desarmar a las naciones, etcétera, etcétera. Me acuerdo cuando vi la película tan bonita de Mahatma Gandhi, aunque este hombre no era cristiano, era un hombre idealista. Pero esta película proyecta ese mensaje. Aquí tenemos un hombre que tiene convicciones, ve la pobreza en la India, ve los muertos de hambre, ve los limosneros, ve los ingleses tratando de oprimirlos más, ve la necesidad de una independencia de esa nación, y cuando Mahatma Gandhi logra, por medio de la paz, la independencia de los ingleses en la India, inmediatamente cuando suena la trompeta de la independencia, viene inmediatamente la guerra
guerra entre los hindúes y los musulmanes. Acaba una independencia y sigue otra revolución. Y acaba esa revolución y estamos en el siglo 85, en el siglo 20, perdón. Si Mahatma Gandhi resucitara y viera la India, hubiera dicho, todo lo que hice fue en vano, porque no ha habido libertad, sigue la misma pobreza y somos libres de los ingleses, pero seguimos siendo esclavos de nosotros mismos. Y así es la historia, hermanos. Así pasa en nuestro país, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, es 6 años de gobierno y un periodo gubernamental, y se logra la independencia, y viene otro problema, y viene otro problema, y viene otro problema, porque el hombre sin Cristo no alcanzará la utopía social como promete el marxismo. El hombre sin Cristo no alcanzará la utopía del altruismo humano. El hombre sin Cristo está totalmente inutilizado, es un completo lisiado para poder alcanzar las metas que él tratado de poder alcanzar. Entonces nos dice la Biblia aquí en Romanos capítulo 3 versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Viendo que el hombre no puede hacer nada, Dios emprende el rescate del ser humano. El hombre no puede responder al amor de Dios. El hombre no puede portarse bien. El hombre no puede conocer a Dios. El hombre no puede adorar a Dios porque es un idólatra por naturaleza. Entonces Dios entra entre el espacio y el tiempo y penetra y lleva al mundo en la persona de Jesucristo, y caminando Cristo aquí hace 2000 años nos muestra en esta tierra el carácter perfecto del hombre perfecto, del hombre manso, del hombre humilde y de las grandezas más grandes como virtudes del ser humano. Dice Cristo, los hombres de la tierra se enseñorean y los oprimen. El deseo del hombre es poder gobernar y manejar a las gentes, mas el que quiera ser el más grande entre ustedes, conviértase en siervo de todos los demás. Cristo nos invierte los valores y nos muestra que la grandeza delante de Dios no es el tratar de llegar a ser poderoso, ni ser popular, ni tener dinero, ni tener poder. La grandeza del hombre radica en el servicio a los demás. Ahí radica el servicio más altruista que un hombre pueda tener. Y Cristo corona su obra cuando antes de morir pone a los discípulos así sentados y les quita los calcetines apestosos que tenían, los guarachos feos que tenían polvorientos, los pies que tanta enfermedad tenían los discípulos, y se pone una toalla el Hijo de Dios y agarra una bandeja de agua y se sienta con ellos y les pone los pies aquí en su hombro y comienza a lavarles los pies. Él, el que nos creó a su imagen y semejanza. En eso Pablo, con su dedo gordo así de grande, estaba haciendo cuando acerca a Cristo. A mí no me daban los pies. ¿Cómo es posible? Tú eres el maestro, tú eres el avatar, el salvador. A mí vienes a lavarme los pies. Y Cristo le dice, quiero decirte algo, Pablo, si tú no te dejas que yo te lave los pies, tú no puedes tener parte conmigo. ¿Qué me estaba diciendo Cristo? Tienes que reconocer que si no permites, si eres tan orgulloso para no permitir que te laven los pies, no puedes tener parte de mí. Pero le estaba diciendo, Señor, esto no es propio de ti. Tú ven ahorita y nosotros debemos lavarte los pies, pero Cristo dice, es que quiero enseñarles que la grandeza no radica en que ustedes sean servidos, sino en que entiendan que si yo hice todo eso con ustedes, ustedes tienen que hacer eso por mí. Entonces la Biblia nos muestra que Dios es el que viene y nos muestra lo que debemos de ser, y nos deja en una cruz a un hombre como el ejemplo máximo, no de la moral, sino el ejemplo máximo de lo que es el amor entre nosotros. Ahora cuando muere Jesucristo, Dios nos dice, ¿quién es el justo entonces? Dice el versículo 26, para que Él sea el justo. Y al ser justo, Él justifica al que es de la fe en Jesús. Versículo 27, ¿en dónde pues está la jactancia? Aquí encontramos nosotros entonces que el hombre, cuando es perdonado y salvado y camino al cielo, no tiene nada el cristiano de qué jactarse. La palabra jactarse, la palabra griega que significa kauchesis, con K, kauchesis en el griego, y significa presumir, creerte mucho o gloriarte en algo. Es la Pompidou, ¿verdad? Que con sus pieles está así, o la señora religiosa que está satisfecha de su religión y de sus buenas obras. Es una persona jactanciosa. ¿En qué hay jactancia la salvación para nosotros? ¿Hay jactancia? Cuando yo veo
Un primo mío que está en la calle de alcoholismo, y voy al hospital a verlo, no puedo entrar a verlo y decirle, estás así por borracho, te lo mereces, porque yo sé que si yo estoy como estoy, y si no estoy en la cama acostado casi a punto que me saquen la vesícula biliar por tanto alcohol que tomo, yo estoy así porque él me vino a buscar. Porque yo podía estar en ese hospital, entonces no puedo haber jactancia de mi parte al predicar el Evangelio y decir a la gente, ¿tú estás así como estás? Claro que sí, pero esa persona no había oído el Evangelio que yo oí. Entonces, ¿en dónde está la presunción? ¿Cómo puede un cristiano creerse y decir a la familia, pues ustedes están así porque yo no, y yo no voy al cielo? Cuando tú hablas de esa manera, te estás jactando. Tenemos que compartir el Evangelio con el sentir que hubo en Cristo, con compasión por las almas. Con compasión de ese primo que está en el hospital, porque a lo mejor si ha oído el Evangelio y si ha rechazado a Cristo, sí le puede dar una regañadita. Pero si una persona tú la encuentras prostituta, borracha, parandera, jugadora, o lo peor, o a lo mejor no ha hecho nada malo, pero es una persona orgullosa, si no oye el Evangelio, ten compasión de ella. Dice la Biblia entonces que Cristo es nuestra justicia y Dios lo manda para que nosotros podamos entender que no hay absolutamente ninguna jactancia, queda excluida. Dice el versículo 27, ¿por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Quiero que entiendan ustedes que tenemos que comprender entonces, en conclusión, que en la salvación no hay méritos. No hay ninguna obra en lo absoluto que podamos atribuirnos para jactarnos o presumir a la familia o a mi mamá o a mi papá, soy cristiano. Gracias a Dios por su gracia, porque si no ha sido por Él, yo no hubiera podido entrar al cielo. Entonces el cristiano tiene que ser la persona más humilde que pueda haber para poder compartir la palabra de Dios. No hay nada que podamos hacer. Vean Gálatas 2:16. Pablo le dice lo mismo a los Gálatas. Y les dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado, o sea, no es declarado justo, no es declarado en una relación correcta con Dios. Son las definiciones de la justificación, acuérdense. Por las obras de la ley, o sea, por nada que el hombre pueda hacer, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, no por sacramentos, ni por mandas, ni por peregrinaciones, ni por cumplir esto. Ayer me acuerdo, estábamos en Xanacatlán, nos invitaron a la vida nueva para México y después del desayuno me acerqué con varios hermanos y les dije, ¿son cristianos ustedes? ¿Han recibido a Cristo? Sí, vamos a la iglesia, me contestaron. Y les dije, entiendan, no les estoy preguntando si van a la iglesia, porque hay muchos que van a la iglesia y no son cristianos. El hecho que vayas a la iglesia no te hace cristiano. Entonces no me contesten, por favor, vamos a la iglesia, porque la mitad de los que van a la iglesia no son cristianos. Van a la iglesia porque son religiosos, porque quieren servir, porque quieren ganarse el cielo, porque quieren estar delante de Dios bien, están tratando de comprarse la salvación. Ahora, ustedes tienen que contestarme, somos cristianos, claro, por la fe en Jesucristo, por sus obras, por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, y como resultado voy a la iglesia, pero no voy a la iglesia a tratar de salvarme, voy a la iglesia porque me encanta adorar a Dios en comunión con mis hermanos. Pero ven cómo la gente siempre trata de atribuir algún rito, alguna ceremonia, alguna buena obra para identificarse como cristiano. A otra señora le pregunté, hermano, ¿soy cristiana? Porque vi que estaba con su vida y todo, y me dijo, sí, tengo como 8 años visitando a unos huérfanos, me dijo. Y inmediatamente yo otra vez a mi mente, a mi corazón, ¿verdad? Señora, ¿usted sabe lo que es la justificación por la fe? Me dijo, no, pues no, ¿qué cosa es eso? ¿Cuánto tiene años en la iglesia? Me dijo, tengo 12 años en la iglesia evangélica. ¿Y no sabe lo que es justificado por la fe? Bueno, mire, yo estaba caída, me dijo, pero durante mucho tiempo el Señor otra vez me volvió a salvar. Le dije, no, Dios no salva 2 veces. Usted nunca fue cristiana, le dije. Usted fue cristiana cuando comenzó a vivir en la voluntad de Dios. Antes iba a la iglesia. Y no importa que sea evangélica o la religión que sea, pero usted no era cristiana hasta el momento que usted nació de nuevo. Ahora le dije, si usted visita a los huérfanos, no la hace cristiana. Y me dijo, no nos tenemos que portar bien. Y dije, sí, como resultado, pero no como el medio para salvarse. Métanselo en la cabeza, hermanos.
Porque quiero que esos miembros de esta iglesia los agarren afuera y por favor no digan que vienen a esta iglesia. Si ustedes contestan cuando alguien les pregunta ¿es cristiano? Sí, voy a la Iglesia Cristiana de México. Porque cualquiera que conozca sabe que no eres cristiano al contestarle de esa manera. El que venga a esta iglesia no te hace cristiano. El que toma el sacramento no te hace cristiano. Contéstale, por la fe de Jesucristo y por lo que Él ha hecho en la cruz, yo soy hijo de Dios. Entonces, es algo que deben de meterse en la cabeza para entenderlo claramente. Ahora, en último lugar, cuando alguien les diga a ustedes que cualquier religión es buena y que las obras nos pueden salvar o portarnos bien, hay una pregunta que todos ustedes deben hacer con compasión a su familia. En la familia vamos a encontrar personas que nos van a decir, pues yo me porto bien o hago eso o hago aquello, o cualquier Dios es el mismo. Contéstenles ustedes. Entonces, ¿de qué murió Cristo en la cruz? ¿Cuál fue entonces el propósito por el cual Él tuvo que morir? Si es por obras, Él no tenía que morir. ¿Me escucharon? ¿Ven siguiendo esa lógica más elemental donde digamos? Si es por obras, si es por sacramentos, si es por cuaresmas, si es por bien primero, la pregunta es, entonces, ¿por qué tuvo Él que morir? No hubiera tenido que sufrir las espinas, ni los clavos en las manos, ni los chicotazos romanos en la espalda, ni los pies agujerados, ni la espalda deshecha, ni el enfrentamiento con los poderes del mal en el huerto de Getsemaní. Dios nos hubiera dicho, hagan lo mejor que puedan, pórtense bien, mijitos, sigan estas reglas de oro. Miren, vayan a la cuaresma, hagan los buenos bienes primero, no coman carne, antes de morir, córrenle que te traigan el santo óleo y que te lo echen en la cabecita, cuando eres chiquito, por favor, a ustedes a los niños, obras, 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 y la cruz. Bien, gracias. Vemos en el versículo 29 y 30 que Pablo entonces concluye el capítulo 3 de Romanos diciéndoles a estas personas, Romanos 3, 29 y 30, versículo 28, concluimos que el hombre entonces es justificado por fe sin las obras, por favor, entiéndanlo. Versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Quiero que noten lo que Pablo les estaba diciendo a los judíos. Para sacarlos a los judíos de que la circuncisión no les servía, ¡ay, cómo le dio trabajo a Pablo! Para sacarle a tu tía, a tu comadre que no tiene que ir a peregrinar, ¡híjole, qué trabajo te va a costar! ¡Tremendo! Cuando tú hablas con tu comadre, para que le quites las mangas, o quítale las peregrinaciones, o quítale aquello que traen arraigadísimo en su corazón, es una cosa tremenda. Pues Pablo, en un versículo, siguiendo una línea filosófica, despedaza a los judíos y despedaza a los que creen que tienen cosas arraigadas. Escuchen lo que Pablo está diciendo en el versículo 29. Si Dios es realmente Dios de los judíos, entonces la justificación es por las obras. Si la justificación es por las obras, entonces Dios es solamente el Dios de ustedes. Y no es el Dios de nosotros. Porque nosotros tenemos otro Dios que nos dice que es por la fe, y ustedes tienen un Dios que dice que es por las obras. Entonces hay dos dioses. Y decirle a los judíos que había dos dioses era la peor de las abominaciones, porque ellos eran monoteístas. Pues cuando tú platiques con tu amiga o con tu comadre, y ella te insista en las peregrinaciones, y te insista en esto, y te insista en aquello, sigue la misma lógica. Vean qué cosa más preciosa en la apologética. Abuelita, tú dices que Santa Catalina te va a servir, entonces hay dos dioses. Y ella me contesta, ¿cómo que dos dioses, nietecito mío? ¿Cómo que dos dioses? Sí, porque el Dios de la Biblia nos dice que las peregrinaciones no sirven. Y tu Dios te dice que sí. Ahora, ¿en dónde dice tu Dios que sí? Y se va a quedar pues eso me dijeron. ¿Quién te lo dijo, abuelita? Me lo dijeron. A ver, vamos con la persona que te lo dijo. Porque tenemos que concluir que los dioses, porque el Dios de ustedes nos ha dado órdenes, y el nuestro Dios nos ha dado órdenes a nosotros también. La pregunta es, ¿cuál es el verdadero? Ahí está. Entonces, ¿a cuál Dios le vamos a hacer caso?
A ver, tu Dios, ¿en dónde te dijo eso? ¿Se fijan? Y Pablo lo decís, porque si los judíos le contestaban en el Antiguo Testamento ya hablaba, lo vamos a ver en el capítulo 4, que la fe, la salvación siempre ha sido por la fe. Siempre por la fe, desde que cayó Adán en el huerto del Edén. Entonces, cuando tengo pláticas yo con personas, les digo, vamos a tener otro, me invitaron a un debate en el canal 13 de televisión, posiblemente a principios de junio, y van a llegar algunas personas que son muy religiosas. Tengo preparado Romanos 3. Ni más ni menos, Romanos 3, ya, se acabó. Y vamos a hablar, ni más ni menos, precisamente, del camino al cielo. Entonces, la apologética, nuestra defensa es la siguiente. Caballeros, enséñenme en dónde dice, yo sé que no van a mostrar versículos, que van a decir, ¿verdad? Pues van a encontrar dos que tres ahí por las obras. Pero si les enseñamos el todo completo a nosotros, no puede ninguna persona levantarse contra el conocimiento de Dios. Por eso, Romanos, es tan rico, porque nos da las bases de nuestra salvación. Entonces, si ellos dicen que es por obras, enséñeme en dónde dice. Y si no es por obras, entonces hay dos dioses. Pero dice el versículo 29, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, versículo 30, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, también a los gentiles. Dios es Dios de todos aquellos los que ponen su fe en Jesucristo. Ahora dice el versículo 31 para acabar. Entonces, por la fe invalidamos la ley. Fíjense el método de Pablo. Se los adelanta. O sea, le estaban preguntando realmente, si hemos sido salvados por la fe, ¿de qué sirve la ley? ¿Para qué nos sirve la ley al Antiguo Testamento? Si no era la ley la que nos iba a salvar. Es una pregunta válida. Entonces, ¿qué me sirve, dice la persona religiosa, haberme portado bien? Entonces, todo lo bueno que he hecho en mi pasado no me sirve. Ahora, vamos a ver esto de cuatro maneras. Vamos a ver cómo el Evangelio cumple la ley en cuatro maneras. En primer lugar, el Evangelio, al igual que la ley, condena el pecado. Vean Gálatas capítulo 3. Voy a repetir lo que dice. El Evangelio, al igual que la ley, condena el pecado. O sea, en la muerte de Cristo. Dice Gálatas 3, del 10 al 13. Por favor, síganme, hermanos, porque es muy importante. Síganme ahorita las cuatro cosas que les voy a decir, porque es muy importante para distinguir la gracia de la ley. Dice Gálatas 3, del 10 al 3. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué significa eso? Todos aquellos que quieren salvarse por medio de la ley están malditos. ¿Por qué? ¿Perdón? Porque en primer lugar no pueden cumplirla. Y la Biblia dice, maldito el que no cumpliere todas las obras de la ley. Entonces, el que quiera por las buenas obras entrar al cielo, está bajo maldición, porque no hay la suficiente buena obra que tú puedas hacer para entrar al cielo. No se puede por las obras, estarías entonces bajo maldición, porque estarías bajo la ley. Antes de Cristo nosotros estábamos bajo maldición, porque queríamos hacer buenas obras para entrar al cielo. Y dice a continuación, pues está escrito, citando el Antiguo Testamento, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, había judíos que decían, bueno, pues no fornico, y no hago esto, y no hago aquello, pero faltaban el primer mandamiento. Había otros que fornicaban y cumplían 4 mandamientos. El joven rico cumplía los 5 mandamientos relacionados con las obras, y le faltaba el primero, amar a Dios sobre el dinero. ¿Se dan cuenta? Entonces, si alguien dice, yo cumplo esto, en sí he sido fiel, y he ido a misa, y he hecho buenas obras, y hay algo más que no has hecho, que es decir mentiras, que es tener odio, que es tener rencor contra alguien, eso es pecado, eso está bajo la ley, está bajo maldición. Entonces no hay nada que podamos hacer para que seamos aceptos delante de Dios. Versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que se dice, el que hiciere esas cosas vivirá por ellas. Escuchen el 13.
Cristo nos rescató. Acuérdense que la palabra redimir o redención es rescate. Nos rescató ¿de qué? Estamos aquí en un mercado de esclavos y Cristo nos dice, vengo por ustedes y me los llevo a la cruz conmigo. Y yo por ustedes voy a cumplir la ley. Perfectamente del pie a la Z, de la A a la Z, desde el principio hasta el fin. Y aquí conmigo todos ustedes, vénganse conmigo. Y yo muero por ustedes, ustedes abrácenme fuerte, fuerte, fuerte. Vamos a hacer un viaje y vamos a regresar con mis personas nuevas. Agárrense de mí, yo cumplo por ustedes, pero nos saca de aquel lugar donde estábamos malditos. Ahí en el lugar donde estábamos sin Él, no podíamos por el pecado cumplir la ley. Cristo nos agarra y nos abraza y nos dice, juntamente conmigo mueren, cuando yo me entierro, se entierran conmigo, y cuando yo resucito, me los traigo conmigo, y ahora le presento a mi Padre a un nuevo Armando, y Armando no ha cumplido la ley, pero como yo lo cumplí por él, ahora él es aceptado por mi Padre, en base a que él me ha aceptado, y yo soy su justicia, su propiciación, su redención, su sabiduría, su poder. Y somos aceptos en él, por todo lo que él hizo por nosotros. Pero por nosotros mismos, sin Cristo, no hubiéramos podido jamás, portándonos bien, entrar al reino de Dios. Versículo 13. Entonces Cristo nos rescata de esa maldición de estar tratando de entrar al cielo por las obras. Y dice la Biblia, hecho por nosotros maldición. ¿Cuándo se hizo Cristo maldición? La palabra maldición, le recuerdo, significa destinado a la destrucción. Repito, la palabra anatema o maldito en la Biblia significa destinado a la destrucción. ¿Cuándo Cristo se hizo maldición por nosotros? ¿Cuándo? Cuando en la cruz moría, en ese momento Jesucristo era hecho maldición en el sentido de que el Padre le abandona. Y de repente Cristo está sin el Espíritu Santo, sin el Padre, sin los ángeles, con los demonios como vistas alrededor de la cruz, sin su familia, sin sus discípulos, sin su cuñado, sin sus nadie, y queda solito en esa cruz, el creador del universo, muriendo en la soledad más profunda, y en ese momento su alma grita y expresa en todo el universo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y la pregunta es la misma: por causa del pecado. Por causa del pecado. Yo les decía que el otro día iba en un avión y traía mi Biblia, y como que de repente estaba una pareja enfrente de mí platicando, y levantó la señora un martini. Y durante 20 minutos le comencé a decir al señor que estaba junto a él: ¿ves las burbujas del martini? Y el limoncito, cada vez que le llevo esta copa a mi paladar, siento algo sumamente agradable. Y durante 20 minutos, esta era su conversación filosófica. Nosotros juntos, oiga, le dijo a la azafata: ¿no tiene el Playboy? No, señor, disculpen, no tenemos el Playboy. Y cada quien tenía su rollo, como dicen los jóvenes. Y en ese momento yo dije: creo que la única persona coherente en este avión soy yo. Y saqué mi Biblia. Y en ese momento me di cuenta que si había alguien realmente en ese momento, y estábamos a 104 miles de pies de altura, en sus 5 sentidos, era aquel que era hijo de Dios. Mientras tanto, todos tenían esta conversación, todos mostraban la vanidad de su mente, todos mostraban la vaciedad de su espíritu, y todos mostraban realmente que no habían comprendido, ni sabían tampoco que un hombre hace 2000 años moría para darnos vida y vida en abundancia. Hermanos en Jesucristo, y todo esto porque Él murió por mis pecados. ¿Por qué me he desamparado? La respuesta es: hijo mío, porque la paga del pecado es la muerte. Tú has llevado el pecado, yo me tengo que esconder de ti. El pecado ahorita en tu cuerpo me divide de mí. Yo soy un Dios santo, tú tienes que morir solito. En este momento me escondo y te dejo que tú sufras el infierno y el juicio que voy a poner en las personas que te aceptaron. Es lo que ellos merecían. Y tú los llevas para mostrarles que sin derramamiento de sangre
Y sin la muerte de Cristo no hubiéramos podido seguir viviendo en esta vida. Por eso cuando tomamos la cena del Señor, inclina tu cabeza y dice el memorial, despreciado y desechado entre los hombres. Comienza a pedirte esas palabras y decirle cuando toma la cena del Señor: Padre Santo, recuerdo, aunque ya lo sé, que este domingo tengo propósito, tengo paz, tengo esperanza, y todo porque tú fuiste machacado por mis pecados en esa cruz. Recuerdas el precio de nuestra salvación. En segundo lugar, no solamente el Evangelio condena el pecado y lo condenó en la cruz del Calvario, igual que la ley, sino que en segundo lugar el Evangelio recompensa también las buenas obras que hayamos hecho. Dice en 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esto significa que un vaso de agua que hayamos dado a un hermano en Cristo, principalmente en el reino de Dios, nos será recompensado. Una de las cosas que más satisfacción han traído a mi vida fue este viernes, hace 2 días. Quiero decírselos con todo mi corazón, y a todas las hermanas que estaban en esta reunión les quiero dar mi gratitud con todas las fuerzas de mi vida, porque el viernes me festejaron el Día del Maestro algunas alumnas mías, y cada una comenzó a pasar a decirme un versículo, y mientras leían un versículo, cada versículo que me dijeron era un versículo que Dios había puesto en su corazón que yo necesitaba en ese momento. Fue algo milagroso, algo. Ellos ni siquiera se dan cuenta. Muchas veces leemos la palabra de Dios y decimos, a lo mejor no le gustó al hermano. Quiero decirles que cada versículo lo tengo apuntado, me lo he memorizado y sé lo que necesitaba en ese momento. Y si yo necesitaba algo en ese momento, era un poco de ánimo en mi vida. Y ustedes me han animado grandemente al darme esa muestra de su afecto y de demostrarme que realmente todos los estudios que les he dado no han sido en balde. Dios me volvió a recordar: Armando, vuelve a tener fuerzas como las águilas. Yo estaba deprimido ese día, estaba cansado emocionalmente, estaba triste, había mucha soledad en mi corazón, y viene Dios y me da unas vitaminas tremendas y salí de ahí como gallito así de Guadalajara. Y me acuerdo que iba en la carretera por la vaca, solamente gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, porque tu palabra no es en vano. Gracias porque yo lo sé, pero me lo recordaste. Me lo recordó. Que no es en vano. Y ves un fruto, y veo las semillitas crecer, las mazorcas, y veo una es árbol de manzana, la otra se convirtió en un ciruelo, la otra es un durazno, y veo que están dando fruto. Y eso, hermanos, me anima para poder seguir predicando este santo mensaje. Gracias a Dios por esas cosas que Dios nos da. Gracias a Dios por estas hermanas en su corazón y su agradecimiento por la palabra de Dios. Y me acuerdo que les dije a un grupo que se acercaron después, solamente quiero decirles que lo mismo que han hecho conmigo y el agradecimiento que tienen conmigo es lo que Dios quiere hacer con ustedes, que se conviertan ustedes en maestras de la Biblia, en discipuladoras, y que siempre recuerden que Dios nos va a recompensar. Y si no nos recompensan en esta vida, no se imaginan las glorias del reino que se han de manifestar en nuestras vidas. Entonces no os canséis pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si persistimos en ello. En tercer lugar, la Biblia nos muestra que el Evangelio capacita a la gente para hacer buenas obras. Aquí, cuando yo no tenía a Cristo, el bien que quería no lo podía hacer. No podía dejar de tomar, no podía dejar de fumar, me gustaban las fiestas, me gustaba el pecado, me gustaba la discoteca, me gustaban los niños incrédulos, me gustaban las mujeres incrédulas. Entonces Dios me transporta y me pone en otro reino. Y aquí en este reino me da su espíritu. Y ahora me dice Armando, vuelve al mundo otra vez. Y comenzamos con los cristianos, de veras Señor, pero entra al mundo, porque no te da el espíritu que la vida tiene poder, y ahora comienza y llega a la fiesta y manda a todos al infierno. Ve a cualquier lado y plántate con todo el espíritu que te da el poder y vive sigue vivo, porque no nos ha dado espíritu cobardía. Ahora Dios nos capacita para vivir una vida que sin Él no pudiéramos vivir. La ley no podía hacer esto. La ley solamente le decía al hombre: no hagas esto, no hagas acá, no hagas a la fiesta. Tú eres un joven, no hagas un discoteca. El joven te dice: pero ¿por qué si me gusta? Usted le va. Si le dice así, se va a rebelar y va a ir. Le tienes que explicar por qué no tiene que ir a ese lugar. Y le tienes que mostrar que si él siente ganas de ir a ese lugar, no hay ese problema. El problema es espiritual. Él siente deseos de hacer cosas que un cristiano lleno del Espíritu Santo no haría. Su problema es espiritual. Entonces ahora por él, eso es lo que tienes que hacer. Pero no podemos usar la fuerza con los jóvenes.
Me imagino ya que ven a mí y me diga, pues quiero ir. ¿Qué le digo? Pues ya vas, le pongo un pie, bofetón, le tumbo 3 dientes, se brinca por la ventana de su cuarto y se escapa y se va. La fuerza ya no puede usarse cuando son adolescentes. Solamente nuestras oraciones. Y el Espíritu Santo los va a cambiar. Entonces, Dios nos capacita en cuarto lugar. El Evangelio cumple las Escrituras, como lo vamos a ver en el capítulo 4 de Abraham. Hermanos con Jesús, vamos a acabar el capítulo 3 de Romanos recordando lo que ya vimos desde el principio. La condición del hombre es patética, enferma, sin esperanza, sin absolutamente ninguna medicina que haya. No le puede curar Alcohólicos Anónimos, ni Neuróticos Anónimos, ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni la filosofía, ni la genética, ni nadie. El hombre sin Cristo no tiene absolutamente ninguna esperanza. Ahora, si no hay esperanza, y si la ley no fue dada para nosotros, sino para los transgresores, ¿cómo puedo yo ser justo en esta mañana? Dios agarra a su Hijo, lo clava en la cruz con nosotros, y Él que cumplió perfectamente su ley, lo exhibe públicamente entre el cielo y la tierra, y nos dice a los seres humanos, miren lo que Él ha hecho, y quiero que comprendan que si ustedes le invitan a su vida, yo tengo una base para poder perdonarlos, porque Él cumplió la ley por ustedes. Yo exigía que la ley fuera cumplida, y el que no cumplía la ley estaba en maldición, pues yo le hago maldición ahora por ustedes. Ahora ustedes solamente tienen que creer simplemente lo que Él ha hecho por nosotros en una cruz. Es toda la invitación del Evangelio. Creamos lo que Él ha hecho, no nosotros. Todo lo ha hecho Dios en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros solamente tenemos que decirle esta mañana, Padre, sin ti seguiré teniendo ganas de hacer esto, seguiré sintiendo ganas de hacer aquello, porque sin ti soy incapaz. No es mi inteligencia la que me gobierna, mi voluntad está lisiada. Señor, te necesito en esta mañana, que abro mis brazos y te pido que entres a mi corazón, y que tú seas el que entres a mi vida y me hagas cumplir las cosas que yo no podría separado de tu Hijo Jesucristo. Esa es la salvación. Vengan a mí, y yo haré en ustedes. Yo crearé en ustedes el querer como el hacer, por mi buena voluntad. ¿No quisieras en esta mañana venir a la cruz y entender que hasta que no vengas a esta cruz, nunca podrás entrar al reino de Dios por las mejores obras que tú hayas hecho en tu pasado? Oremos. Padre, te damos gracias por Romanos capítulo 3, que es un capítulo que podría estar enmarcado en oro. Porque en este capítulo se nos describe la condición del hombre sin Cristo. No hay justo ni siquiera uno. No hay ninguno bueno. Todos nos apartamos como ovejas. Desventura y quebranto había en nuestros caminos. Todo nuestro pasado era una historia de pecado. Era una historia de rebelión. Era una historia marcada con el egoísmo. Mas ahora que tu gracia se ha manifestado, ahora que tu gracia nos enseña a renunciar a los deseos mundanos y a la vida de impiedad, y nos muestra que debemos de vivir en este siglo una vida sobria, una vida justa, una vida piadosa, porque muy pronto se manifestará la bienaventurada esperanza de Jesucristo nuestro Señor en los cielos, quien nos redimió para que seamos celosos de buenas obras y para que ya no vivamos esa vida que antes vivíamos cuando no te conocíamos. Gracias, Padre, por quitarnos cualquier jactancia, cualquier mérito propio, cualquier cosa que nos hiciera presumir de que nosotros hemos hecho algo para entrar al cielo. Gracias, Padre, porque tú lo hiciste T-O-D-O. Todo lo hizo Jesús en la cruz. Todo lo completó Cristo en la cruz. Ya no hay nada que agregarle, ya no hay nada que quitarle. Estamos completos en Él. Estamos rodeados de tus ángeles. Estamos llenos de tu Espíritu Santo. Necesitamos solamente crecer. Echarle agua a la plantita
y conocerte más y más para entender el poder de tu resurrección y ya no vivir esa vida conforme a los deseos engañosos que vivíamos antes de conocerte. Oh Padre, en esta mañana hay tantas personas que creen que su religión las puede guiar a Dios, que creen que el hecho de pertenecer a una religión los va a llevar a Dios, que creen que sus buenas vidas los ha capacitado para entrar al reino de Dios. Gracias porque en esta mañana tú les has mostrado que no hay jactancia ni méritos, porque la justificación es por la fe, gratuitamente, sin hacer nada más que creer simplemente. A estas personas, en esta mañana, que confían en sus religiones y en sus buenas obras, les invito a que vengan, vacíos de buenas obras, a la cruz del Calvario. Híncate en esta mañana y dile: Señor Jesús, gracias porque aun cuando soy una buena persona, no te tengo verdaderamente a ti. Mi vida no ha cambiado, todavía hay odio, hay rencor, todavía no hay paz, y mi religión no me ha podido ayudar. En esta mañana vengo a la cruz y te pido que me laves con tu sangre, me perdones y tú me capacites para vivir esa vida que nunca he podido vivir. Las personas que estén listas por el Espíritu Santo esta mañana, les pido que vengan a la cruz haciendo tres cosas. Número 1, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados. Tus pecados han sido contra Dios y si tú mueres, la paga del pecado es la muerte. En segundo lugar, crean que lo que Cristo hizo ha sido perfecto, ha sido completo, ha sido consumado. Ya no hay nada que hacer, ya hemos sido salvados en base a esa muerte santa, de ese hombre santo. En tercer lugar, ábrele tu corazón, invítale a tu vida y recíbele tal como eres, de pecador y de pecadora.